cosas muy similares, tenemos procesos, tenemos metas, tenemos actividades diarias que aunque son adaptadas al giro de la empresa, de la unidad de negocio, del centro de trabajo en el que nos estemos desempeñando o inclusive en su propia empresa, pero finalmente son estrategias y acciones que en esencia tienen una base adaptada a cada una de sus unidades de negocio. Entonces, pues sin más preámbulo y como ya hemos estado dando opción a que se integren nuestros participantes, pues voy a ceder el micrófono a la licenciada Mari para que presente a nuestra moderadora y nuestra moderadora del día de hoy podamos dar inicio y los vamos a estar atendiendo a través del chat. Y bueno, y aquí vamos a estar pendientes de ustedes. Bienvenidos. Vamos a ponerles información también en el chat. Muchas gracias. Pues el día de hoy, ahorita van a ir presentando los panelistas, pero pues nuestra moderadora estrella es la licenciada Sara Díaz, quien actualmente es gerente de recursos humanos en el Hotel Villa del Palmar Cancún y Garza Blanca Cancún. Ella ya tiene bastantes años de experiencia, no podemos decir muchos porque si no harían las cuentas, entonces no, por favor, pero cuenta con experiencia y también ya ha trabajado o ya ha participado en paneles. Entonces, licenciada Sara, buenas tardes, le dejo los micrófonos. Nosotros vamos a estar aquí, detrás de cámaras. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este panel de expertos. Y si bien comentar un poquito que si bien el distanciamiento físico ya forma parte de esta nueva normalidad, la colaboración y la conexión humana son hoy por hoy más importantes que nunca. Pensar en los cambios que esta pandemia ha traído a nuestras vidas y cómo nos adaptaremos a ellos se ha vuelto un tema de todos los días, seguramente para cada uno de nosotros. Estamos generando un exceso de información acerca del futuro de nuestras empresas, nuestros estilos de vida, a una velocidad sin precedentes. Hoy, todas las compañías están acelerando la ejecución de diferentes proyectos para adaptarse cuanto antes a esta nueva normalidad, que no solamente aplica para México, sino para el mundo entero. He ahí la dimensión de este gran reto que tenemos en el área COVID-19, que además de diseñar espacios en la que los colaboradores se sientan a gusto y sean una fuente de inspiración, ahora debemos poner como principal prioridad la protección de la salud mental y física de todos. Adicional y no menos importante, tenemos un gran reto: atraer y seleccionar al mejor colaborador, al mejor candidato para el puesto ideal, con el jefe ideal. Y esto parecería una utopía, pero hoy conoceremos de la mano de nuestros panelistas lo que han tenido que sortear, crear y reinventarse para cumplir el objetivo. Bienvenidos a este panel de expertos. Hablemos de atracción de talentos a nueva normalidad. Para especialistas en el área de reclutamiento y selección, les voy a pedir a cada uno que se vaya presentando para que los ubiquen. Vamos a abrirles los micrófonos y vamos a empezar con la licenciada Guadalupe Díaz. Si puedes abrir tu micrófono, Lupita, y hablarnos un poquito de ti. Hola, buenas tardes a todos. Saludos a todos. Veo que hay personas conectadas de todo el país. Mi nombre es Guadalupe Díaz, soy psicóloga educativa. Por azares del destino llegué al área de recursos humanos, ya que mi formación es más de capacitación, de educación. Llevo ya unos cuantos años, diría la licenciada María, en alimentos y bebidas. Formo parte del consejo directivo de la CANIRAC, que es la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Benito Juárez. Adicional, estoy trabajando en restaurantes, tanto como asesora como de manera interna. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Tenemos otra dama en el panel, es la licenciada Stephanie Medina. Stephanie, ¿nos hablas un poquito de ti, de tu experiencia, para que te conozcan? Claro que sí, Sara. Pues mucho gusto, soy Stephanie Medina.
Los saludo desde Cancún. Y bueno, actualmente soy gerente corporativo de Price Travel Holding, que es una OTA. Y bueno, llevo ya 10 años en recursos humanos. Muchas gracias. Tenemos dos caballeros en el panel. El primero que les voy a presentar es el licenciado Roberto Reyes. Roberto, si gustas abrir tus micrófonos y nos hablas un poco de ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de estar aquí presente con ustedes y poder compartir algo. También soy psicólogo y, bueno, pues toda mi experiencia prácticamente la he desarrollado en el área de atracción de talento. He pasado por diferentes sectores, tanto automotriz, tanto construcción, restaurantero, hotelería, temas de puertos de cruceros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente he conocido varios perfiles aquí en toda la, pues digamos, en la Riviera y en algunos otros estados. Pues básicamente, pues estoy aquí para compartirles un poco más de lo que sé y pues con mucho gusto, aquí estoy para ustedes. Muchas gracias. Y por último y no menos importante, el licenciado Tomás Díaz. Tomás, si gustas comentar. Gracias, Sara. Con mucho gusto, Sara. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Mi nombre es Tomás Díaz y soy el director de capital humano de Arriba Hospitality Group, que es una operadora de hoteles que tiene otras actividades también, como inmobiliaria, supervisora de obras, en fin. Y operamos marcas propias como Crown Paradise, Vista Express, y marcas de terceros como Westin, por ejemplo, como Ibis. Y tenemos nuestras oficinas corporativas en la ciudad de Guadalajara, desde donde estamos transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias. Y un poquito para comentarles a todos los participantes, no solamente a los panelistas, las preguntas van a ser de manera secuencial. Les pedimos a todos los participantes que si tienen alguna duda, alguna sugerencia, lo dejemos para el final, para que tengamos la participación de nuestros panelistas. Pueden ir haciendo sus preguntas conforme vayan teniendo las dudas en el chat que tenemos del lado derecho de sus pantallas. Y la licenciada Mari Romero y la licenciada Elba nos van a estar apoyando al final para consolidar esas preguntas. Mientras tanto, les vamos a pedir que sus micrófonos permanezcan cerrados. Vamos a hacer la misma pregunta para cada uno de los panelistas. Ellos van a tener 1 minuto, por lo menos, promedio, para responder a cada una de ellas. Y pues vamos a empezar. Si les parece, parte de un proceso de reclutamiento, siempre tratamos de que el candidato se sienta a gusto, que se sienta dispuesto a expresarnos sus pensamientos y sus emociones. Y vamos a empezar de una manera divertida. Les vamos a pedir a cada uno de nuestros panelistas que piensen, que se imaginen, y si pudieran elegir convertirse en un superhéroe, ¿a quién sería y por qué? Y vamos a empezar, si les parece, con Lupita. Abrimos micrófonos, Lupita, y nos cuentas qué personaje, qué superhéroe serías y por qué. Me la ponen muy fácil. Mi hijo se llama Bruno Díaz, entonces sería Batichica, obviamente. ¿Por qué? Porque creo que es una superheroína sin poderes, que solamente con disciplina, con voluntad y con entrenamiento trata de contribuir a un cambio. Muchísimas gracias. Vamos a ver, Roberto, ¿qué superhéroe serías y por qué? Ok. Hay una serie que se llama Héroes, precisamente. Ya tiene un tiempecito que se estrenó. Ahorita está en Amazon, me parece. Ya les hice publicidad. Pues en esa serie hay un personaje que se llama Peter Petrelli. Él, al parecer, cuando comienza la historia, no tiene como un poder en especial. Sin embargo, sueña con tener ciertos poderes. Pero conforme transcurre la historia, se da cuenta que él es alguien que absorbe los poderes de todas aquellas personas con quienes comparte, digamos, un momento. Y de cierta forma replica esos poderes. Creo que lo importante y lo que quiero transmitir aquí es que uno en el área de reclutamiento, atracción de talento, haciendo entrevistas, uno de cierta forma aprende todas las cosas que los demás vienen a platicar. Entonces, no es que uno se vuelva un héroe, ¿verdad? Pero uno sí se vuelve empático.
Y creo que ese es el principio del poder de la empatía. Entonces creo que al desarrollar la empatía, creo que uno puede ayudar a los demás a alcanzar sus propias metas y ser como el superhéroe que los demás también quieren ser. Ok, muy bien, muchas gracias. Fíjense muy bien nuestros participantes que al final hablamos de nosotros, de los valores y de lo que nos enseñan en casa. Y son preguntas interesantes que no parecerían tan profundas, pero si se fijan en la respuesta, encontrarán mucha carnita, mucha información que puede servir de base para las siguientes entrevistas. Stephanie, ayúdanos, ¿qué superhéroe serías? Pues a mí sí me la pusieron súper difícil porque no soy como tan fan de los héroes. Pero bueno, en mi poco conocimiento y basándome en la cinematografía, creo que elegiría a Aquaman. Porque a pesar de quién era y en cada situación en la que estuvo, supo adaptarse siempre sin perder su esencia. Y creo que nosotros debemos ser así. No importa en dónde estemos, siempre tenemos que mantenernos y ser quienes somos. Muchísimas gracias. Y la traducción a la adaptabilidad en ese momento es la resiliencia, ¿no? Que está como de moda, pusieron hace muy poquito tiempo y a todos nos los piden, pero no lo entendemos hasta que con un ejemplo como Aquaman nos puede identificar muy bien y visual qué significa el adaptarte a las circunstancias, ¿no? Muchas gracias, Stephanie. Y Tomás, ¿nos ayudas? Vaya, Sara, qué pregunta. Pues mira, Iron Man. Ante todo es un ser humano, no nació sabiendo volar, tuvo que aprender a aplicar la tecnología. Al ser humano, pues claramente tiene defectos, no, y por eso no a todos les gusta. De hecho, reconozco que a mí también de pronto tenía comportamientos muy divertidos, pero muy egoístas, muy extraños, muy raros. Por eso no me identifico con él, me identifico por lo que voy a decir a continuación. Él es un ser humano que con el tiempo es esposo y es padre. Y por supuesto, en el culmen de la vamos a decir así, del universo de Marvel, se sabe vulnerable y sabe que es posible que muera. Y decide dejar grabado un mensaje. Fíjense, pudo elegir las últimas palabras que iba a dejar al mundo, en un holograma, por cierto, y pudo elegirlas y escogió unas que no son de él, sino de su hija. Y le dijo, papá, te quiero 3000. Una manera de decir, te quiero mucho, te quiero 1000, ¿no? Te quiero 3000. Y él escogió esas palabras, se dirige a su esposa y a su hija y les dice, I love you 3000. Espectacular. Gracias. Y muy buena frase, ¿no? El tomarlas, el saber elegir las palabras adecuadas para decirlas en el momento adecuado, con la circunstancia adecuada, yo creo que forma parte de lo que como reclutadores buscamos, ¿no? Que al hacer una pregunta, nuestro candidato nos responda casi lo que queremos, ¿no? El único detalle es que la bola de cristal, pues se apagó el foco y todavía no lo vende, ¿no? Por cierto, si lo encuentran, nos dicen y todos seguramente lo estaríamos comprando, ¿no? Parte de estas preguntas que hacemos para iniciar una plática adicional a la parte de valores y nos da un poco la semblanza del colaborador, del candidato, de la persona que tenemos enfrente. Hace que también vuelva a vivir ese momento, ese instante, esa familia, esa sensación, ese gusto por hacer las cosas. Y para todos puede ser un actor, puede ser un superhéroe, puede ser alguien que dejó una huella en ti, ¿no? Muchísimas gracias. Y vamos a seguir con otra pregunta que es muy interesante. Y continuamos con, ¿qué cambios tuviste que hacer en el reclutamiento en esta nueva normalidad? Pensando en estos 5 meses que llevamos, casi 6, en donde tuvimos que reclutar o entrevistar en una nueva normalidad que fue nueva para todos. Lupita, ¿nos ayudas con tu punto de vista? Claro que sí. Les platico, hace ya un tiempo he estado trabajando con reclutamiento 4.0, que tiene que ver con la marca empleadora, la proyección de tu marca empleadora, que tiene que ver con campañas específicas de reclutamiento, la automatización
de autoresponders por varias líneas que de verdad que ahorran un montón de tiempo al reclutador. Inclusive ya teníamos preparadas las plataformas para hacer entrevistas a distancia para los postulantes que no estaban aquí en Cancún. Mucha gente se quiere venir a vivir a Cancún, entonces lanzábamos la vacante por redes sociales y hacíamos el proceso. Sin embargo, estábamos como en un 50-50 de proceso presencial y proceso virtual. Con la nueva normalidad, cuidando esta cuestión de la cuarentena, cuidando a los reclutadores, porque es una posición en donde tienes que estar en contacto con las personas. Entonces, estamos preocupados por nuestros colaboradores, entonces cuidando también al postulante. Ya migramos a un 80-20, donde todo el proceso, la selección, la validación de los requisitos, la entrevista virtual, es por medio de plataformas para poder llegar al postulante adecuado. Y nada más es el 20%, y digo el 20% porque tienen que ir al final del día a la empresa, firma de contratos y hacer esta parte presencial en la contratación. Pero nos ayudó bastante ser una de las primeras empresas. Ya tenemos aproximadamente unos 3-4 años trabajando con este esquema, y cuando llegó la nueva normalidad simplemente migramos el porcentaje. Estaba yo leyendo que en el mismo Amazon el dato estadístico es que en México en general había dado un cambio o un brinco cuántico, inclusive decían los expertos, en el incremento en el uso del intranet, los servicios y todo lo que tiene que ver con ITs y toda esta gama de información en línea, ¿no? Qué interesante. Roberto, ¿cuáles son para ti los cambios que tuviste que hacer al inicio y esta continua pandemia que seguimos viviendo? Pues primero que nada adaptarnos al cambio, porque eso fue algo que nos pegó a todos y de repente nos desconcertó. Es algo como que nunca antes se había visto, lo de la influenza. Entonces, pues realmente cuanto a adaptar nuevos procesos, creo que no, al menos desde mi punto de vista, no hubo tantos cambios, porque ya es algo que estábamos haciendo muchos reclutadores. Por ejemplo, en mi caso yo tenía que hacer tal vez búsquedas en otro país y lo hacía desde una oficina. Lo que me parece increíble y que muchas empresas comenzaron a hacer y comenzaron a romper ciertas estructuras es poder hacer home office y darse cuenta de la utilidad y todo el apoyo que se puede dar tanto para el colaborador como para la empresa, pues tener un espacio en casa dedicado a trabajar, por ejemplo. Otro punto, creo que pues sí se ha reforzado muchísimo y no nada más en algunos procesos, sino que en su gran mayoría. Por ejemplo, es hacer formularios a través de Google Forms, por ejemplo, o hacer algunos videos autobiográficos para que las personas expresen qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren, y así tú puedas conocer un poco más, evaluar un poquito de su comportamiento bajo ese estrés que es tener una cámara enfrente y de repente decir, ¿qué voy a decirle a la cámara? Entonces eso pues puede ser de repente como nuevas fortalezas para los candidatos. A lo mejor en cuanto a crear nuevos procesos, por ejemplo, sería con formularios de Google, lo estaba diciendo hace un momento, informar si la empresa tuvo algunos cambios. Algunas empresas tuvieron algunas estrategias, pues más que nada financieras, para poder sostener a la plantilla y bajaron los sueldos ya sea al mínimo, el 50% o X cantidad. Entonces, creo que eso es muy importante que también se utilice dentro de estos formularios para dar el conocimiento desde un inicio a quienes están participando, y eso se puede ligar a un proceso con CompuTrabajo, con OCC, con LinkedIn, y entonces creo que pues realmente es la conexión entre todas las redes y nuestras herramientas de reclutamiento. Creo que eso es lo que más ha dado como paso esta nueva normalidad. Eso creo que sí. Muchas gracias. Esta nueva normalidad nos volvió mucho más tecnológicos de lo que éramos, ¿no? Los que casi no estábamos en redes nos volvió más proactivos en este sentido, ¿no? Stephanie, en tu área, en tu segmento, que es mucha tecnología, ¿cuáles son los cambios que tuviste que hacer? O quizás no tuviste que hacer cambios, quizás fortalecer. ¿Cómo te fue a ti en tu área? Es correcto. La verdad es que tengo que decir que yo
este cambio que ahora viven muchos reclutadores lo viví justo cuando entré a este mundo tecnológico, ¿no? Desde hace más de 3 años y medio laboro en una empresa 100% tecnológica en donde los perfiles tan específicos que buscamos no los encontramos muchas veces ni siquiera en México. Entonces, pues tuve que adaptarme y tuve que buscar gente, o sea, he contratado un sinnúmero de personas que nunca he visto. Entonces, creo que estos cambios y esta manera de adaptarme, pues ya tiene tiempo que la hice. Me da mucho gusto que hoy en día, pues, el resto de empresas puedan adaptarse a esta nueva realidad y nos haya empujado a, como dice Roberto, ¿no? Que lo puedas hacer desde casa, que puedas confiar en la gente, que inclusive a veces la comunicación es mucho mejor porque no vienes y se sienta 30 minutos, sino todo el tiempo estás en contacto con ellos, ¿no? Entonces realmente yo no tuve muchos cambios. Perfecto. ¿Y Tomás? Exactamente igual que los tres que han respondido antes que yo, ningún cambio. Lo que tuvimos que adaptar es, por supuesto, lo que ocurre en las rutinas de acogida y hospitalidad en aquellos lugares donde estamos reclutando todavía de manera presencial, por la naturaleza de los puestos, ¿no? Y que cambios que tienen que ver básicamente con las medidas preventivas, no ha sido un cambio de fondo en los procesos. ¿Qué pasa con todos los procesos que ya se llevaban en línea, que por supuesto, se han continuado haciendo? Pues son, digamos, esforzarnos en ser mucho más específicos. Al empezar esta conferencia decíamos, es tal hora, pero es tal hora solo para algunos otros no. Entonces, digamos, el resumen es, seamos muy específicos, hablemos de hora, hagamos una referencia internacional, tantas horas del meridiano de Greenwich, lo que sea, hora de México, hora de Panamá, lo que sea. Ser muy específico al hablar de monedas, decir pesos, ok, pesos colombianos, pesos chilenos, pesos mexicanos. Ser muy específico también, por ejemplo, si estamos hablando de términos netos, brutos, y si los montos a los que nos referimos son mensuales, son anuales, en fin, digamos, hacemos más conciencia de hacer este tipo de aclaraciones que normalmente, dado que los candidatos que tenemos a la vista están más cerca, vamos a llamarle geográficamente, que hoy estamos todos los que estamos reunidos aquí tan cerca a centímetros en una pantalla, pero está claro que la dispersión geográfica es brutal. Yo diría, ese sería el único cambio de forma. Y para aportar un poquito más, lo que termino diciendo es, el verdadero reto no es ese proceso que ocurre hasta tener el contacto con el candidato, el verdadero reto está siendo cómo transmitirle que todos nos saludamos al llegar a la oficina, somos súper cordiales, que nos importa respetarnos, cómo le transmitimos que nos importa muchísimo cómo se siente, en fin, son preguntas que solo se resuelven en la realidad presencial y, bueno, pues es el principal reto en esta época. Concluyo que no solamente es un nuevo reto el reclutamiento, la selección, sino la integración y la adaptación rápida al puesto, porque además de todo tiene que llegar más rápido, ¿no? Tiene que Sí, la adaptación cultural. Y con la nueva cultura, ¿no? Que vamos creando día a día porque el gobierno, las mismas secretarías, la OMS, etcétera, te van marcando nuevas pautas y si tenías una cultura o una estrategia de integración, pues va cambiando también, ¿no? Y la adaptación tiene que ir sobre todas las cosas, cuidando o sin perder de vista el fondo, ¿no? Las personas, el ser humano, el que se está integrando a estos equipos de trabajo, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a continuar con otra pregunta más. Y empezamos, Lupita, ¿cuáles están siendo las fuentes de reclutamiento más efectivas en este momento, dada la crisis sanitaria? ¿No? Porque hay segmentos de mercado que aumentaron, por ejemplo, las paqueterías, ¿no? Que todo esto aumentó su ingreso, su distribución, pero en el ámbito del reclutamiento, pues también sufrió muchos cambios, ¿no? ¿Cuáles fueron para ti los más representativos? Sinceramente, ya veníamos hablando antes del COVID, de esta nueva normalidad de redes sociales, de las nuevas plataformas, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, que se utilizan para captar el talento. Con la nueva normalidad, el tiempo que estuvimos en cuarentena ayudó a que mucha gente
estuviera explorando estas herramientas que no eran nativos digitales, los baby boomer, por ejemplo, que no eran nativos digitales, o los X que nos adaptamos a esta cuestión, los más viejitos nos adaptamos a esta cuestión de la digitalización. Hubo más exploración, hay más gente desempleada que está tratando de utilizar estas herramientas. Entonces, creo que las redes sociales han tenido un repunte, eso es sin lugar a duda. Sin embargo, yo me quedo, en mi experiencia, las redes de profesionistas de recursos humanos. Lamentablemente hubo muchas empresas que tuvimos que hacer recortes en nuestra plantilla, que no fueron por circunstancias de desempeño, sino fueron una reducción de presupuesto, y que entre colegas nos recomendamos a la gente. Nos pasamos candidatos, nos referimos postulantes. Para mí creo que la mayor fuente es que como recursos humanos, como profesionistas, tenemos la obligación de hacer redes de recursos humanos en los cuales podamos generar esta sinergia, volvernos empresas socialmente responsables, aunque no tengamos el título, la certificación, pero es decir, este postulante lo conozco, estuvo trabajando en mi organización, aportó, sin embargo, por el tema del COVID, no lo puedo retener, pero te lo comparto. Creo que es una de las cuestiones más importantes. Yo me iría como mi primer fuente de reclutamiento en este momento, los círculos, las sinergias, pertenecer a asociaciones de recursos humanos para poder captar talento que ya vienen con referencias, que ya vienen con competencias y que se apegan mucho más al perfil que pueden aportar más en tu organización. Muchísimas gracias. Y sí es cierto, ¿no? Primero pensamos que las redes sociales, las Indeed, LinkedIn, Computrabajo, pero eso ya existía, ¿no? Ya existía el Facebook, ¿no? Y esta pandemia pues nos hace buscar en otros cajoncitos donde pudiéramos, en otras ventanas, en otras puertas, en donde pudiéramos encontrar el candidato ideal y más rápido. Es una excelente fuente de reclutamiento. Para Roberto, ¿cuáles fueron tus fuentes más efectivas? Pues sí, efectivamente, personas que son referidas siempre es una muy buena fuente, porque evidentemente tienes como ya más validez sobre algunas cuestiones. Sin embargo, yo en lo personal prefiero hacer nuevas búsquedas, prefiero probar precisamente en redes sociales, y para mí que esto sigue siendo y va a ser todavía el mero boom para poder encontrar talento. Por otro lado, he estado viendo que muchas personas han migrado y bueno, bien, si bien hacen todavía lo de LinkedIn y todavía siguen metiéndose en Facebook y todo esto, pero han hecho ya canales por ejemplo, de YouTube, donde ya están expresando qué cosas hacen, cómo lo hacen, parte de sus conocimientos y precisamente lo que decía Guadalupe, que están creando su propia marca. Entonces creo que eso te deja ver precisamente qué fortalezas tiene cada quien, y eso yo lo daría como sugerencia, que todas las personas que están buscando trabajo utilicen estas redes para que puedan ser más detectadas esas habilidades que de repente un reclutador se encuentra buscando, que puedan compartir, que puedan generar, que puedan escribir, que puedan, pues, generalmente generar contenido, ¿no? Nada más. Entonces creo que para mí siguen siendo las redes sociales el mero boom, y creo que no va a llegar algo tan pronto que lo desplace. Creo yo, al contrario, se va a fortalecer. Totalmente. Sí. Stephanie, ¿consideras que estás de acuerdo? Sí, coincido completamente. Lo que pasó ahora es que pues las fuentes digitales, obviamente derivadas del desempleo, pues crecieron de una forma exponencial, pero las redes sociales pues siguen siendo, o sea, súper importantes, ¿no? Todos en algún momento ya en estas redes sociales, como bien lo dicen, LinkedIn se volvió súper importante, o sea, empezaron a actualizar sus perfiles y a todos nos ha tocado promover el talento, si no es como en nuestra área, pero sí compartir currículums, compartir información, vacantes, esperando que llegue a la gente. Pero completamente coincido, las redes sociales está difícil que alguien pueda llegar a moverlos, ¿no? Pero inclusive es más rápido, ¿no? Tomás, ¿tú qué piensas? ¿Qué fuentes encontraste de reclutamiento en esta nueva etapa?
Es increíble lo alineados que están los panelistas. Yo puedo decirte que en nuestra experiencia más reciente de apertura de un hotel desde cero, prácticamente en medio de la contingencia, 83% de los contratados provienen de los referidos, es decir, las propias redes de contactos que tienen quienes buscan trabajo, que es lo que han hablado, networking, etc. A todos les preguntas si alguien lo contactó, alguien lo envió, alguien lo refirió. Por otra parte, los que no están viniendo de, fundamentalmente, hablo de redes, pero fundamentalmente Facebook, por una razón, a ver, es que es estadístico, en México hay 83 millones de usuarios de Facebook. O sea, es brutal. Hay quien dice, no, bueno, LinkedIn. No, bueno, LinkedIn te van a ver quienes te aceptaron como contacto, no es una red abierta, ¿no? Hay compañeros que dicen, ya publiqué en LinkedIn. Oye, ¿cuántos tienes? No, pues tengo 10 amigos. Bueno, mejor llámales. O sea, entonces, LinkedIn sí es una red madura de contactos. Y es otra forma de ser referido, ¿eh? El canal es distinto, pero es lo mismo. Instagram, en cambio, creo que está adquiriendo un valor y una velocidad impresionante. Ya va por 16 millones de usuarios en México. El 90% tiene menos de 35 años. Y ya de ellos, el 90% ya sigue una empresa. De manera que si empezamos a publicar por ahí, y tiene una enorme ventaja sobre las demás, sobre el LinkedIn especialmente, es abierta. Puedes hacer un perfil público. Así que bueno, yo creo que ese es el camino que se está descubriendo ahora. Y no cambia, es referidos y redes. Lo que digo es que están migrando de una red a otra, especialmente los reclutadores de jóvenes. Muchas gracias. Y tomando las palabras de Tomás, en donde comentas que Instagram, la gente, los seguidores, no solamente te siguen a ti, sino que ya siguen a la empresa, hay que hablar de algo que es muy importante, que es el endomarketing, ¿no? Lupita, para ti, ¿cuáles son las técnicas de endomarketing que estás utilizando para atraer candidatos? Realmente parto del análisis generacional. A mí me encanta el tema de las generaciones. Primero, de fidelizar a tus colaboradores tomando en cuenta el análisis generacional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo baby boomers en mi empresa, ¿qué están buscando? Un fondo de retiro, una estabilidad laboral. Los X que buscamos. Buscamos capacitación constante, crecimiento, calidad de vida. Los millennials buscan trabajo colaborativo, buscan líderes democráticos que los involucren. Partiendo de este análisis generacional, se trabaja en la marca empleadora, entendida como la cultura, la proyección de la cultura en la empresa. No hay que confundir la marca empleadora con la cultura, que la cultura tiene que ver con lo que el colaborador siente, piensa y hace y se comporta dentro de la organización. La marca empleadora es esta proyección de la cultura que tienes al interior de tu empresa. Y de ahí trabajamos en la comunicación por dos vías, la interna y la externa. La interna tiene que ver cómo hablamos. Las generaciones hablamos de distinta manera. Por ejemplo, en la empresa, en lugar de memos, ya tenemos memes para hacer esta comunicación. Ojo, los memes sí tienen que estar aunados a una marca, no ser groseros, estar bien encuadrados. Eso sí se necesita, que haya un encuadre, pero eso no quita cómo te comunicas con un millennial. Los buzones digitales para atender de manera oportuna las quejas y las inconformidades de los colaboradores. Y de manera externa, trabajar en la marca empleadora, que es la proyección. Hay que tener mucho cuidado como responsables de reclutamiento, que no sea una marca que diste de la realidad, que le pongamos muchos filtros y muchos adornos y que cuando entre el postulante note que no es congruente la marca que estamos proyectando con la que se vive en la organización. En general, la estrategia que utilizo es basada totalmente en la cuestión de generaciones. Gracias.
Roberto, para ti que has estado en diversos ámbitos laborales y profesionales y reclutando en varias líneas económicas, ¿cuáles han sido las mejores técnicas de endomarketing que has utilizado o te han servido para este proceso de atracción de candidatos? Creo que lo que más va a funcionar, y yo difiero un poquito de ese tema de las generaciones, tal vez porque soy millennial, pero yo considero más bien que a todos se les puede hablar por igual. El tema es que cada quien tiene una forma de estimularse, tiene cada quien intereses como cualquier persona. Yo considero que las bases para poder tener un endomarketing totalmente fuerte es comenzar a ser empático con todos. La comunicación es el tema central, en eso estoy totalmente de acuerdo con Guadalupe. Prácticamente una estrategia de comunicación hacia todos los niveles es algo que te va a fortalecer muchísimo y que va a hacer que tu marca sea la más fuerte porque pues realmente, ¿qué es lo que quiere alguien cuando está trabajando? Aparte de pues una remuneración económica. Quiere sentir que pertenece a algún lugar. Entonces, creo que cuando haces que una persona se sienta parte de pues ese mismo pues sitio, esa misma familia, ese mismo pues empresa, pues es cuando ya las personas empiezan a hacer las cosas por gusto y no las hacen solamente por trabajo, no las hacen pensando, oye, ya casi es mi hora, ya me voy. Creo que más bien cuando atiendes sus necesidades y realmente los escuchas, a pesar de que de repente se vuelva tu oficina como un consultorio, porque pues me ha pasado y me pasa muy seguido cada vez que hago eso, pues la verdad es que vale la pena escuchar a cada quien y darles una solución. Eso es lo principal, darles una solución. Si sumamos darles una solución, ubicarnos en los estímulos y los intereses de cada uno y además sabemos comunicarlo en las diferentes generaciones, porque también pudiéramos tener generaciones no solamente de los jefes, sino de los colaboradores, ¿no? Y podemos tener ahí ese interculturalismo, o como lo queramos ver, una frase nueva, de comunicación en donde no solamente estamos buscando los estímulos, no solamente estemos buscando los intereses, no solamente estemos buscando el sentido de pertenencia, sino también comuniquemos el momento adecuado con las necesidades adecuadas, ¿no? Yo creo que eso forma parte también del éxito del endomarketing. Muchas gracias, Roberto. Stephanie, en tu área, en tu segmento, que la gran mayoría son tecnológicos, especialistas, ¿cómo viviste esta marca empleadora? ¿Cómo utilizas esta técnica de endomarketing para el proceso de reclutamiento? Pues es que como en todo negocio, la mejor recomendación es la que va de boca en boca. Entonces, finalmente, si tú lo que tienes que hacer es fortalecer la identidad de la organización a través de marcas empleadoras sólidas, porque así solito es como van a llegar, ¿no? Sin necesidad de que tú les platiques. En Price Travel específicamente nuestra marca empleadora se llama BePrice y ahí fomentamos la capacitación, la responsabilidad social, las celebraciones, la comunicación, reconocimiento, no importa de qué generación seas, ¿no? Y cuando lo tienes sólido, cuando llegan momentos como este, lo sigues trabajando a distancia, pero le sigue llegando una felicitación al colaborador, le sigue llegando un reconocimiento por los años que lleva con nosotros, y entonces solito es que llegan los candidatos a nosotros. Sí, escuché que en Price pues hacen esto y esto, y ya no es necesario que yo haga tanto en realidad, porque ya lo hizo la marca empleadora por sí misma. Pero seguramente tuvo un camino largo, estrecho, para llegar a donde estás hasta ahorita, ¿no? Así es. Sí, seguramente. Tomás, tu segmento. Sí, no, bueno, es que es totalmente en línea con mis compañeros que me han precedido. La clave es la reputación. Claramente, el endomarketing no puede crear una reputación. Lo que hace es visibilizarla. Entonces, lo que hacemos es eso, es visibilizar nuestras buenas prácticas y lo que hacemos, visibilizarlas por diferentes canales. Por ejemplo, 1 a 1, por ejemplo, puestos claves, antes de la primera entrevista formal, les hacemos llegar el código de conducta, les decimos, estúdialo, léelo, si estás de acuerdo, viene abajo una carta, dice que estarías de acuerdo en adherirte, de continuar adelante. Entonces, bueno, nos lo envían.
y ya se van dando cuenta, para empezar, de que tenemos valores, de que nos importa. Luego, por ejemplo, en algunos otros puestos pedimos lo que llamamos currículum social. ¿Qué actividades realizas tú más allá del trabajo? Oye, bueno, y de todo, ¿eh? Hay quien hasta nos puso que es hermoso. No, pues yo estoy preocupado por el entorno, adopté un perrito, me preocupo por reciclar la basura en casa, etcétera. Pertenezco a tal asociación, hago este voluntariado. Hacemos que para él sea importante dar a conocer sus valores, porque nos importan. Por supuesto, participamos pues en instrumentos de medición que tienen visibilidad nacional e internacional. Por ejemplo, Great Place to Work, que tiene métricas estandarizadas en muchos países. Si nosotros decimos que estamos en el top 5 de las empresas de Occidente en Great Place to Work, la gente sabe de qué hablamos. Y esa reputación, por supuesto, no se improvisa, no se compra, no se hace de un año para otro. Y tenemos clarísimo qué nos distingue hacia el interior, como para poder hacer endomarketing. Las tarifas que damos a los compañeros, que son de familiares, de amigos y propias. Los planes de desarrollo que ofrecemos, formales. Los eventos que hacemos, desde, que parece mentira, pero eso es un valor en la compañía, las fiestas, los reconocimientos, las celebraciones, los festejos, los aniversarios, etc. Responsabilidad social y los planes de reconocimiento. Así es, compañeras. Sí, y como nos daremos cuenta, el problema no es la cosecha, ¿no? El problema es la siembra, y hay que estar sembrando todos los días, ¿no? El resumen es, ¿qué queremos cosechar? Que la cosecha puede venir 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 años, 10 años, multigeneracional, pero la siembra es lo que puede hacer el diferencial entre que te escojan a ti por una marca empleadora o digan no, justamente por lo que sembraste en el pasado, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. Hay otra pregunta que también es muy interesante y quizás nos extendamos un poquito, trataremos de contestarlo, de resumirlo, y es ¿qué métodos, tiempo, vacantes especiales utilizas para hacer las entrevistas durante la pandemia? Es decir, ¿qué haces para que sea efectiva esta entrevista o las entrevistas durante la pandemia? Porque al final tenemos que reclutar a 1, 2 o 3 y normalmente los candidatos se multiplican, ¿no? Por 3, por 5 y más en esta pandemia quizás lleguen 10 y tienes que entrevistarlos a todos, ¿no? ¿Cuáles son esos métodos o de tiempo o de actividades que utilizas tú, Lupita, por ejemplo? Yo estoy casada literalmente con la entrevista por competencias. Creo que es un método, una manera, la metodología STAR, donde indaga situación, tarea, acción y resultado, se puede trasladar de manera sencilla a la parte digital. Entonces, estoy más enfocada en la cuestión de entrevistas por competencias. Creo que antes de hacerlas también debemos de generar un encuadre. ¿Qué plataforma vamos a utilizar? Mandarle al postulante qué requerimientos se necesitan, aparte del internet, que necesitas estar en un cuarto o que no estén tus niños en ese momento, que alguien los cuide, la cuestión de la iluminación, que si vamos a abrir o no la cámara, creo que es importante comentarlo con los postulantes porque te están invitando a su casa. De alguna manera, decía Tomás, estamos alejados en manera geográfica, pero estamos muy juntos en manera virtual. Entonces, también es importante antes de la entrevista que tengan ya su speech preparado, que tengan esta información, que puedan mandarle al postulante para que ellos sepan qué necesitan, qué requerimientos técnicos tienes, en la que prueben su audio, qué plataforma van a utilizar. Utilizar por mucho 30 minutos, creo que para la entrevista de competencias es el tiempo adecuado en que puedas generar, rastrear todas estas competencias en la entrevista y tener varias opciones de plataforma para los postulantes, no nada más Zoom o Skype, sino tener algunas plataformas donde ellos puedan elegir, porque no todos tenemos una cuenta de Zoom, o una cuenta de Skype o una cuenta Hangout.
son estas cuestiones que necesitas ir aclarando, hacer un encuadre antes, una preparación tanto del orador como el del postulante y generar toda la cuestión de la entrevista por competencias. Muchas gracias. Y Roberto, en tu caso, pues básicamente yo estoy haciendo, sí, obviamente una entrevista por competencias, pero bueno, también estoy haciendo mucho de psicometría, estoy pidiendo evaluaciones de, por ejemplo, hago un caso y que me lo resuelvan, les propongo que me manden algún proyecto, algún tema de portafolios que haya manejado. Sí me gusta ver un poquito del pasado, no nada más como en entrevista, como en pláticas, porque a veces las entrevistas ya están como muy programadas y pues de repente repiten y repiten lo mismo. La verdad es que me gusta ver más cuestiones prácticas, cosas que ya hayan realizado anteriormente. Por ejemplo, si son arquitectos, si son ingenieros, si son comerciantes, qué es lo que han vendido, cómo lo han vendido, pero bueno, también que me muestren sus campañas, cómo las han realizado, algo físico, algo tangible. Realmente me gusta basar más por lo tangible, incluso para, por ejemplo, temas de alimentos y bebidas. Me gusta investigar mucho sobre qué restaurantes han trabajado, hoteles, etcétera, para ver qué tipo de calidad manejan y cómo lo han manejado, TripAdvisor obviamente. Todo eso me gusta evaluar completamente a la persona, incluso en cuestiones de salud mental, porque vaya, no solamente viene una persona con sus competencias, sino que también viene una persona con sus problemas del pasado, con todas sus virtudes, etcétera. Entonces, una globalidad. Sí, muchas gracias. Y hay quienes dicen que no solamente contratas al colaborador, sino a la familia, ¿no? Entonces, no pudiéramos disasociar el pasado porque es el que lo fortalece para sus tomas de decisiones, ¿no? Stephanie. Pues aquí nuevamente vuelvo a mi realidad de todos los días de hace 3 años. En realidad, pues los métodos siguen siendo los mismos. Si bien, pues la mayoría entrevistamos, como bien dicen, por un método por competencias, pues también en la parte tecnológica, la parte técnica es bien importante. Y es una parte en donde nosotros ya no entramos tanto. Cuando entras a la tecnología, si bien nosotros contactamos a la gente, toda la importancia se va a la parte técnica, ¿no? Entonces, pues realmente ahí sí, casi que entre menos me vean a mí mejor, nada más que pasen con las partes correspondientes, con la gente experta en el tema, y pues nosotros realmente pues seguimos con los mismos métodos, las mismas herramientas inclusive, ¿no? O sea, Zoom, Skype, Hangout, FaceTime, o sea, a la hora de la hora, cualquier método es como importante, ¿no? Entonces realmente pues ahí tampoco hubo mucho cambio. Ok, pero quizás una pregunta, una acotación para ti, Stephanie, es si llevamos 3 años en esta empresa, ¿cómo ha ido evolucionando esas metodologías? ¿Ha cambiado algo de 3 años a la fecha? Porque se ha mantenido ahorita en esta pandemia, pero seguramente se modificó hasta llegar a esta curva que ya es plana en tu caso, ¿no? Sí, así es. En realidad, la tecnología todos los días cambia, ¿no? Entonces, para llegar a este punto, por supuesto que en algún momento dejó de ser importante, por ejemplo, qué tan abierto puede ser una persona a la hora de la entrevista, porque los desarrolladores no son abiertos y no abren tanto. Entonces, explicarle eso a la gente de recursos humanos de no te vas a sentar y vas a hablar 40 minutos porque no es fácil sacarles la información, ¿no? Entonces, realmente en la tecnología todos los días estamos atrasados, esa es una realidad. Entonces, llegar a este punto donde bien dices, ahora ya todo suena un poco mejor, en realidad cuando estás en este mundo tecnológico, todos los días tienes que ir innovando estos métodos, ¿no? Exacto. Y para ti, Tomás, ¿cuáles fueron los retos que tuviste que utilizar o métodos para este proceso de entrevistas en esta pandemia? También como mis compañeros hay 2 realidades, la que es necesariamente presencial, como todos aquellos puestos que por su naturaleza así lo requieren, y también, por supuesto, los canales virtuales. Esas dos realidades cambiaron. La primera, como lo decía yo al principio, cambió pues por un tema de escalonamiento, un tema de distanciamiento, un tema de adaptar de las instalaciones. Nuestra capacidad de acoger las medidas sanitarias sin renunciar a la calidez de un proceso de acogida que merece un candidato. Eso sí cambió,
por supuesto. También desde la perspectiva digital, por ejemplo, hay un cambio que he notado, como bien apuntaba Stephanie. Hoy prácticamente es universal el que alguien tenga un medio de comunicación electrónico para videoconferencia. Prácticamente. Todavía hace 3 años tenías que decir, bueno, Skype, ¿no? ¿Qué es eso? No, bueno, hasta, como bien decía también Stephanie, o sea, hasta FaceTime, hoy, pero todo el mundo tiene. Entonces uno migra de Blue Jeans a Zoom, a Teams, a Meet, con una facilidad, y todos los candidatos también te dicen, no, tú dime. Tú dices, oye, ¿qué medio tienes? No, tú dime. Es impresionante. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer entonces? Ofrecer horarios extendidos, eso sí ha cambiado. Antes era, oye, ¿puedo a tal hora? Hoy hay que darle la sensación también al candidato de que estamos para servir y adaptándonos a su propia realidad, a que llegue a un lugar de conexión, a que salga de un trabajo, de una entrevista, etcétera. Hemos tenido que hacer entrevistas prácticamente, yo me acuerdo, ahora lo digo, los últimos 5 ejecutivos que contratamos nosotros, los entrevisté o sábado, en la tarde o domingo. Quiere decir que pues es muy común que también quien está buscando, por supuesto, o tenga una actividad que no le permite un horario normal de oficina, o prefiere estar en casa, que también se vale, ¿no? El que se debe adaptar es el empleador, en este caso el seleccionador, y bueno, el resultado es que no todo está mal en estos cambios que se han producido, ¿eh? Está muy bien, nos hemos adaptado todos los que estamos aquí. Este evento es una prueba, ¿no? Es correcto. Y hablar de la flexibilidad, como comentabas, de trabajar o de hacer las entrevistas sábado y domingo, pues forma parte de esta nueva realidad, ¿no? Y este nuevo parámetro en donde en un instante estamos en comunicación directa para bien o para mal, ¿no? Con los candidatos. Y la siguiente pregunta va un poquito en función de si recuerdan cuando estamos cara a cara con los candidatos, cuando hacemos una pregunta incómoda, una pregunta difícil de hacer y de responder, como por ejemplo, y va de la mano con eso de la pandemia, tu salud, ¿no? Te has tenido familiares que han tenido COVID. ¿Cómo manejar esas preguntas? Que a veces cuando estamos cara a cara, la expresión facial, la incomodidad en la silla, el que me haga hacia adelante o hacia atrás, ese lenguaje no verbal que estamos muy acostumbrados a manejar y que lo percibimos antes de que nos exprese la respuesta, ya tenemos lo que nos está diciendo el candidato. En esta nueva realidad, ¿cómo veremos esas preguntas difíciles? ¿Cómo las hemos manejado? ¿No? Lupita, por ejemplo. Hablando de preguntas difíciles, creo que el proceso de reclutamiento y selección es un proceso discriminatorio en el amplio sentido de la palabra. Deseleccionamos o seleccionamos a la persona que esté más cercana al perfil que estamos buscando. Esa es nuestra labor como recursos humanos, es buscar quién se acerca más a nuestro perfil de puesto. Creo que antes del COVID, el tema del embarazo, por ejemplo, que teníamos que estar indagando del tema, algunas empresas, era todo una cuestión que inclusive te podrías meter en problemas por la cuestión de discriminación. Ahora se traslada a la población vulnerable a cuánto pesas, qué porcentaje obtuviste de tu calculadora de COVID, para los que tenemos unos añitos más, es más alto, depende de varias cuestiones. Creo que hay que hacerlo como lo hacíamos antes, con empatía. Creo que también tenemos que cuidar lo que decimos, porque nos podemos meter en un tema de discriminación, aunque estamos rastreando que no tenga problemas de salud. Por ejemplo, decía Tomás, hay puestos que son de atención al público en general y que necesitas una persona que no esté dentro del tema de población vulnerable, que no esté en esos parámetros. Entonces, creo que hay que mostrar empatía, tratar de referir a la gente y también de encontrar un lugar adecuado con esta cuestión de empresa socialmente responsable. Bueno, pues si es una persona que excede los 60 años y tiene padecimientos, que te lo pueda referir si tiene las competencias necesarias tal vez para otro puesto, aunque
no se quede mi organización por este tema de personas vulnerables. Creo que hay que ser muy asertivos al hacer este tipo de preguntas, ser empáticos y no perder esta parte humana que luego por el día a día, por las entrevistas que tenemos, que ya no nos damos tiempo. Gracias. Roberto, comentabas en tus intervenciones que parte de tu proceso de reclutamiento es hacerlo holístico, ¿no? El proceso de selección en donde ves todos los aspectos. ¿Cómo encarar esas preguntas difíciles? ¿Cómo hacerlas y cómo responder ante quizás cierta limitación de los candidatos o cierta resistencia a comentarlo por miedo? Porque al final es eso, es miedo de cómo me van a juzgar, ¿no? Claro, Desde el punto de vista. pues de hecho, pienso que depende de la actitud del entrevistador, es cómo van a tomarse la interpretación, digamos, de si es incómodo o no es incómodo. Lo principal que yo siempre voy a hablar es, primero haz tu punto de rapport fuertísimo para que la otra persona esté completamente acostumbrada a hablar contigo de la forma más clara. Aparte del reclutamiento, yo también me dedico a ver temas de psicología, pues ya más como clínico. Entonces estoy acostumbrado a escuchar gente con problemas muy pesados. Y de cierta forma, pues es mucho de controlar, modular tu voz, cuidar tus expresiones. Y bueno, la verdad es que es mejor ser directo para poder intervenir en lo que tú quieres conocer y darle a la persona a saber qué quieres saber de esta persona y por qué estás preguntando. Porque bueno, tienes que tener un objetivo de tus preguntas. No solo es preguntar por preguntar. Y entonces con una explicación yo creo que nace una buena confianza entre la persona que estás entrevistando y contigo. Y las preguntas pueden hacerse tan fáciles como sea. Sí, lo que más pesa tal vez en este momento es hablar de cuestiones de dinero, cuestiones de salud, cuestiones de familia, cuestiones de, pues a lo mejor cuánto tiempo llevan sin producir algo para sus casas. Y tal vez lo más difícil, pues es hacérselos presente de nuevo, ¿no? Porque pues es algo con lo que están viviendo todo el tiempo y a lo mejor esa angustia la llevan contigo a la entrevista. Y también hay que ser empáticos en eso y pues no ser juicioso con ellos, sino que pues ayudarles a encontrar también lo que están buscando. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y en esta nueva realidad, en la era de la tecnología, en donde las competencias todos, en esta también temporada de pandemia, pues también nos volvemos expertos, ¿no? Entonces, aparentemente sabemos o conocemos de una manera muy superficial, pero ¿cómo entrarle a esas preguntas en un ramo tan tecnológico como el tuyo, Estefan? Pues mira, en realidad, Sara, no podemos evitar el tema que protagoniza el mundo, ¿no? O sea, yo creo que ya es un tema que para todos ya es normal, ¿no? Pero creo que sí, como profesionistas de recursos humanos, es nuestra responsabilidad abordarlo de manera respetuosa y de manera empática, sin que esto sea motivo de cambiar el rumbo del proceso. Es más bien, la finalidad de estas preguntas sería brindar tranquilidad y transparencia de lo que como empresa ofrecemos ante esta situación. Es decir, yo como empresa, o sea, yo te pregunto esto porque como empresa yo te voy a ofrecer trabajo home office por los siguientes 2 meses, o te voy a ofrecer un seguro que proteja a ti y a tu familia en dado caso de que lleguen a adquirir la enfermedad. Es como ir siempre un paso adelante y que estas preguntas vayan dirigidas a esto, no en ningún momento como a que sea como un punto de descarte, ¿no? Es más bien abordarlo con respeto y como bien dice Roberto, si tú tienes un buen reporte en la entrevista, este tema va a ser como hablar de las papas. Oye, o sea, cuéntame un poquito cómo te ha ido con esta situación y entonces abordarlo al final con yo te ofrezco como empresa esto ante esta situación que estamos viviendo. Claro, y aquí la parte importante, lo que bien dijeron todos, es la empatía, ¿no? Y no solamente la clásica frase de empatía, ponerte en los zapatos del otro, no, es ponerte en la circunstancia, en el momento, en la sensación, en la emoción que está viviendo esa persona, él, su familia, sus conocidos, su trabajo anterior, etc., ¿no? Para ti, Tomás, que tuviste la oportunidad de abrir un hotel, que estás reclutando para varios hoteles,
como parte del responsable del área de recursos humanos, para ti, ¿cómo encaraste, cómo haces esas preguntas difíciles? Que son necesarias hacerlas, tristemente, ¿no? Creo que tienes miedo. Me pusieron mute, yo me puse mute, perdón. Efectivamente sí, es difícil y no. A ver, existen giros cuya naturaleza exige tener antecedentes o historial de salud de los candidatos. Si vamos a mandar un astronauta 8 meses al espacio, por supuesto, pero nuestro giro no lo es. O sea, no creo que nadie esté conectado aquí de una situación similar. Evitamos cualquier pregunta ajena a la compatibilidad del candidato con el perfil del puesto. No hay por qué saber si está embarazada, si no, si tiene hijitos, para que le va a ser necesario ir a home office en la escuela. ¿Cómo le fue con la pandemia? No es necesario en lo absoluto. Si resultara que tenemos una persona compatible con nosotros, hay protocolos, si se llega a enfermar o si se enfermó, si se va a enfermar. O sea, no hay preguntas incómodas en ese sentido, simplemente no existen. No tenemos por qué explorar nada ajeno a lo que el perfil del candidato nos hace evaluar si hace match o no. Match, hablando de redes, ¿no? El compromiso con el código de nuestros valores y de respeto y de inclusión es permanente. La circunstancia de salud que estamos viendo es pasajera, por más que llegue a durar, ¿eh? Y buscamos reclutar compañeros compatibles en el largo plazo. Estamos dispuestos a esperar lo que sea necesario si llega a enfermar. O sea, tenemos más de 100 compañeros aislados ya 4 meses y, o sea, ni modo de decir, es que de haberlo sabido. No, para nada. Es una situación que se está viviendo y tenemos claro el código de conducta, por ejemplo. Las que son incómodas lo han sido siempre y depende cómo sean, o sea, y tienen que ver con las condiciones económicas y tal. La única cuestión que puede justificar preguntar acerca de la familia es si se va a mover de plaza, de ciudad, y solo para saber en qué plazo, y en fin, pero realmente yo creo que no hay pregunta incómoda para un reclutador enfocado en el perfil. Termino diciendo que es tan difícil encontrar un compañero culturalmente compatible con los valores de la compañía que vamos a esperar lo que sea necesario porque vale la pena. Claro, gracias. Y aquí, retomando un poquito las palabras de los 4, el compromiso. Compromiso porque estás reclutando a una persona, a un ser humano, que pandemia o no, pues finalmente, como bien nos lo dice el gobierno, es una nueva realidad y es con lo que tenemos que vivir. Sabemos de las comorbilidades, pero para eso estamos aquí hay que hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado y no tendría por qué ser agresivo, sin embargo, nos puede pasar, ¿no? Y es la forma en cómo manejemos las cosas, es lo que va a marcar la diferencia entre la mejor respuesta del candidato, ¿no? Si ustedes lo consideran de la misma forma. Hay una pregunta que va relacionada y es, ¿cuáles son esos elementos del lenguaje no verbal que tendrías que hacer a un lado? Creo que ya lo hemos hablado, inclusive en los preámbulos de las preguntas anteriores. ¿Y cuáles son los que cobran hoy por hoy mayor importancia? Decíamos antes, el lenguaje no verbal, el físico, cómo se sienta, si se acomoda, si se acuesta en la silla, etcétera. Y eso pudiera inclusive cegar un poco nuestra toma de decisiones. ¿Cuáles son los que en este momento son los que cobran mayor importancia en esta nueva normalidad? Lupita, seguimos contigo si quieres. Creo que no hay claros oscuros con respecto al lenguaje no verbal. Me explico. Hay que tener empatía, como bien decían mis compañeros, entendiendo las circunstancias de la persona. Un postulante enfrente de una cámara puede estar, por ejemplo, no generando este contacto visual porque tiene a un lado a su niño o a su bebé o está al pendiente de algo al interior de su casa. Creo que aquí entra el tema de atención plena de reclutador para entender toda la circunstancia que tiene el postulante. Porque lo real es que, como decía bien Tomás, están haciendo diferentes proyectos, emprendiendo, generando diferentes cosas los postulantes en este momento de desempleo para generar ingresos. Entonces, tiene que ver con este encuadre
con esta atención plena y la experiencia del postulante para poder interpretar. Recordemos el hacer esta interpretación del lenguaje no verbal sin una atención plena, sin una entrevista, sin un encuadre, sin el rapport, es como hacer psicometría sin tener una entrevista y un encuadre correcto. Entonces, no podría decirles o no creo que hay una receta mágica para decir, esto no le hagas caso, esto sí hazle caso, si mira para arriba te está mintiendo, si mira a la derecha, no creo que haya una manera para interpretar porque todos tenemos diferentes maneras de comunicarnos de manera no verbal. Creo que tiene que ver con esta atención plena, con un encuadre y con la experiencia de reclutador. No se escucha, Sara. Justo se cerró. Roberto, para ti, ¿coincides con Lupita? ¿Aportas algunos otros elementos que han cobrado mayor relevancia en esta temporada en tus entrevistas? Sí, totalmente, estoy de acuerdo con ella. Muchas cosas como de la comunicación no verbal, pues prácticamente quedan de fuera. Por ejemplo, en este momento, ¿qué es lo que podemos ver de nosotros? No podemos ver nuestros pies, no podemos ver nuestras manos, no podemos ver cómo estamos sentados, no podemos ver cómo está respirando, o sea, no podemos ver mucho. Sin embargo, lo que sí podemos ver, pues prácticamente es lo que sentimos a través de esta, digamos, conexión. Estamos tú y yo hablando, veo que estás de acuerdo, veo que pues a lo mejor te cuesta decirme algo, a lo mejor se te facilita decirme otra cosa, la historia que me cuentas, la forma que describes las situaciones que has vivido, que has experimentado, tus proyectos, tus sueños, etcétera. Creo que aquí es donde ya comenzamos a conectar de otro modo y no solamente juzgar por lo que aparenta, ¿no? Entonces, creo que de cierta forma está bien porque estamos aprendiendo a escuchar y no nada más a estar discriminando con las cuestiones visuales, ¿no? Entonces, creo que eso es muy bueno. Sí. Es una nueva realidad para nosotros, ¿no? Un nuevo aprendizaje, completamente. Stephanie, ¿qué te dio como enseñanza este proceso de cómo lo hacías antes a cómo lo hacías ahora y que ya lo tienen bastante estabilizado? ¿Cuáles son para ti lo que cobró mayor importancia en este proceso de reclutamiento a través de redes? En realidad coincido completamente con Roberto y con Lupita, ¿no? Estamos bien limitados ahora en la situación y como lo he hecho antes. Estamos limitados, es complicado evaluar un lenguaje no verbal cuando solo vemos un cuadro, ¿no? O sea, ahora no lo saben, pero ya rompí una pluma, por ejemplo, de los nervios. Entonces, pues realmente, o sea, no está complicado hacerlo. Entonces coincido realmente con los años, cuando tienes entrevistas físicas, desde que el candidato llega y se sienta, ya sabes si lo vas a contratar. Te lo da la experiencia. O sea, es como demasiado que 8 años después no sepas cómo identificar ciertas cosas. Entonces yo creo que más bien la percepción es como desarrollar ciertas percepciones, del lenguaje verbal, de lo que te puede decir la cara, de lo que te puede decir cuánto tiempo se tarda en contestar. Y pues en ese proceso, pues desarrollas algunas otras habilidades, como que la gente, cuando tienes un contacto con ellos digital, pues te conteste rápido, etcétera, ¿no? Sí. Y cobra mayor importancia en este momento la escucha activa, ¿no? Exacto. ¿No? Robert, perdón, Tomás, ¿quieres compartir algo más? ¿Coincides con nuestros compañeros? Sí, bueno, como siempre, totalmente, por supuesto. Completo diciendo que lo que me pasó a mí cuando empezamos el panel, que les compartí que Iron Man era padre y esposo y tal, claramente me conmoví. Eso, y no tenía nada que ver con el lenguaje verbal. Eso era no verbal. Y así como me pasó a mí, les pasa a todos. Contamos con lo siguiente, con herramientas digitales o sin ellas. En cualquier normalidad, los candidatos se esfuerzan por presentarse adecuadamente al entrevistador y hay un fenómeno que se llama mimetización, que es la intención de parecerse, de asimilarse, etc. Y el candidato, por lo puesto, lo está intentando hacer. Todo lo que rodea al candidato es parte de lo que él decidió presentar a su entrevistador.
Así como se acude a una entrevista y decide qué ponerse, cómo peinarse, cómo pintarse, así exactamente, vas a abrir tu pantalla, decides exactamente qué compartir. Entonces, digo, la realidad es que es plana. Migrar, como bien decía Stephanie, oye, migrar un poco con la experiencia, entender un poco lo que está queriendo decir y tal, sus intenciones. Pero bueno, realmente los elementos del lenguaje no verbal se pueden descubrir normalmente, porque uno así lo intenta hacer en cualquier entrevista, sea del lado del entrevistador o del lado del entrevistado. Gracias. Gracias. Ya estamos casi en la recta final de nuestras preguntas para los expertos, y yo les preguntaría que son dos preguntas en una. ¿Cuál es el proceso que están realizando? Ya lo hemos dicho, si quisieran nada más resumirnos en los pasos. ¿Y cuáles son las recomendaciones si es que se utiliza algún software como parte del proceso o se hacen entrevistas? ¿Cuáles serían sus pasos? Y que nos compartan también cuál es el software, si es que lo tienen en este momento, que están utilizando. Empezamos con Lupita. Ok, bueno. Lo primero es realizar una planeación de personal, mes a mes, hacer una planeación de personal, no por el tema del COVID dejar de hacer lo que ya conocemos y que nos ha funcionado. Identificar tus perfiles de puesto, qué perfil necesito, es la materia prima, si no sus reclutadores o los reclutadores están haciendo un trabajo a ciegas porque no sé qué estoy buscando. Definir la fuente de empleo, es decir, voy a contratar a alguien operativo, lo puedo encontrar en Facebook, a alguien de dirección, lo puedo encontrar en LinkedIn, lo voy a publicar en alguna bolsa de trabajo. ¿Por qué medio voy a hacer? Generar campañas, véanlo como que están vendiendo esta cuestión de trabajo, están posicionando su marca empleadora, entonces generar campañas efectivas de captación de talento, hacer la cuestión de la automatización. El proceso con nosotros es, el primer contacto es con automatización. El postulante se va descartando o no, dependiendo de esta secuencia de automatización. La validación por parte del reclutador de los requisitos del postulante. Pasas al tema de entrevista, ya sea presencial o virtual. De allá la cuestión y aplicación de psicometría o exámenes propias del puesto que voy a reclutar, la verificación de referencias y cierras con la contratación. Ese es el proceso que nosotros en este momento estamos llevando. ¿Software que estés utilizando en este momento? Realmente son un combo de aplicaciones que se ven como una plataforma. Puse a convivir diferentes autoresponders, por ejemplo, en Facebook, en WhatsApp, la cuestión del Drive, por ejemplo, decía Roberto, esta cuestión de encuestas y hacer una cartera de postulantes es importante, que tengas tu plataforma de aterrizaje, que tengas tus redes sociales con una marca empleadora y una línea clara. Tal como un software no tengo, sino es una serie de herramientas que conviven y generan una plataforma virtual de reclutamiento y selección. Sí, al final adaptaste todo lo que hay en el segmento utilizando las ventajas y las virtudes de cada uno para hacerlo tuyo, ¿no? Muy interesante. Roberto, ¿cuál es tu proceso o los pasos resumidos? Ya lo hemos platicado durante toda esta conversación, pero si quisiéramos puntualizarlo, ¿cuáles serían los pasos que estás llevando a cabo? Y si es que utilizas o no un software que te ayude para este proceso de reclutamiento. Claro, bueno, la verdad es que yo me alineo mucho a la estrategia que tiene la compañía. He notado que mientras uno va, digamos, persiguiendo los mismos objetivos que tiene la empresa y uno tiene que estar empapado en la operación, en la cuestión administrativa, en la cuestión comercial, con que tengas esas tres cuestiones bien alineadas a tus objetivos de reclutamiento, vas a encontrar lo que va a resolver los problemas que tiene la operación en cualquiera de sus áreas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Una estrategia
totalmente de atracción de talento, de reclutamiento o hasta de headhunting, para encontrar la pieza clave que va a hacer que el engrane se mueva. Entonces, pues a mí me gusta mucho hacer búsquedas. Tal vez sí suelo también postular algunas, publicar algunas vacantes y que la gente se vaya, digamos, inscribiendo para participar. Eso sí lo puedo hacer, pero me gusta más buscar a quién puede ser la pieza para poder mover el engrane. Eso me gusta muchísimo. Totalmente ahí hago un acercamiento, un hola, ¿cómo estás? La presentación, tratar de, pues como tal, hacer una conexión con esa persona y bueno, explicarle de qué trata todo. Entonces sí, ahí es cuando ya comenzamos a hacer un proceso. Ya con el proceso, evidentemente es una entrevista, psicometría, una cuestión técnica, práctica, con lo que sea que se tenga que evaluar. Y bueno, finalmente, pues ya incorporarlo tal vez a la actividad, ya una vez pasado todo este proceso. Esto lo estoy diciendo de forma ya muy corta, pero bueno, básicamente eso es. Ok, muchas gracias. Stephanie, ¿utilizas adicional o cuáles serían tus pasos? ¿Utilizas un software hecho por los expertos seguramente que tienes en tu área? ¿Cómo haces cuál es tu proceso si lo pudiéramos resumir en 4 o 5 pasos? Pues mira, es que realmente creo que deriva un poco del software, ¿no? Nosotros sí podía aventarme un comercial, pero yo utilizo Star Talent, que es una herramienta que desarrolló Star Choice, que te permite hacer todo el proceso, ¿no? Desde que subes la vacante, o sea, el líder del área te pide por ese medio la vacante con su perfil. Posterior a esto, tú la postulas en cualquier red social. De ahí ellos se postulan, tú ves el perfil en la misma plataforma, haces anotaciones, envías al líder del área. Ahí mismo él selecciona si puede o no, si quiere, si no lo quiere, si lo va a dejar en espera. Y posteriormente tú mandas por esa misma plataforma un requerimiento o una lista de contratación. Entonces, me encanta porque ahí haces todo y además mantienes a todos informados, que creo que es lo más importante, incluyendo al candidato, que siempre tiene que tener información, ¿no? Entonces, inclusive si no se vio favorecido el proceso con él, se manda un agradecimiento. Entonces, está padrísimo porque haces todo el ciclo ahí. Y que muy importante el cierre del candidato, ¿no? El agradecimiento y que sepa en qué camino está, ¿no? Exacto. Tenemos desafortunadamente ese pequeño error, ¿no? Por la vorágine de las actividades diarias, sí, ¿no? Tomás. Qué envidia, Stephanie. Realmente cuando el proceso de reclutamiento se tiene sistematizado, cobra vida propia, como pasó justamente con Star Talent. Ya prácticamente es una empresa que merece todo mi reconocimiento y que si la puedes ver por fuera dices, es distinta. Es decir, tiene vida propia. Los pasos son rapidísimos, lo voy a poner en bullets, recojo todo lo que han dicho los compañeros. Es el diseño, la arquitectura organizacional, que conocemos en el medio como Staffing Guide en la hotelería, pero que es la guía de personal. Luego los procesos de aprobación de la vacante, la búsqueda de la selección y el proceso de incorporación, que como digo, pues es el más difícil, sobre todo lo que es el onboarding de valores o cultural, transmitir los valores de la compañía. No puedo recomendar ningún software, nosotros no usamos ninguno que integre todo el proceso, usamos plataformas, herramientas, lo que sea, como todos, pero un software solito no, ni puedo recomendar alguno. En todo caso, yo diría, lo primero es que la compañía tenga claros sus pasos, después se puede meter a un software. Pues antes no. No hay un software que te resuelva y que te diseñe el proceso de selección. Muchas gracias. Exacto. Y ya casi para terminar, ¿cuáles serían las recomendaciones para una atracción de talento? Y fíjense muy bien en la pregunta, porque pues todos nos convertimos en reclutadores y reclutados, ¿no? Como cierre de cada uno de ustedes antes de pasar al panel, a la sección de preguntas y respuestas, ¿cuáles serían las recomendaciones para una atracción de talento desde su punto de vista muy particular? Lupita. Trabajar en tu cultura empresarial. Yo sí me encanta el tema generacional
no se trata de discriminar, sino, por ejemplo, decía el licenciado Tomás, tiene diferentes cosas en su empresa, que lo que es planes de capacitación, inclusive cómo aportas a la comunidad, que decía su currículum de servicio que estás aportando. Es enfocar y hablar, las generaciones hablamos diferentes idiomas, los millennials hablan diferentes, hay una ruptura generacional. Entonces, no es discriminar, no es simplemente comunicar de manera asertiva a cada una de las generaciones, crear embajadores de marca. No hay mejor manera, decía la licenciada Stephanie, que boca en boca, y esos son los embajadores de marca, de la marca empleadora. Son las personas que te recomiendan, que están casados con tu compañía, que están agradecidos de pertenecer al equipo de trabajo. Es generar embajadores, identificarlos, aprovechar en el sentido estricto de la palabra esa vivencia que están teniendo de la empresa, proyectar una marca empleadora y generar unas campañas de atracción de talento. Creo que ese es el tema más importante. No nada más es lo que proyecto, sino lo que se vive día a día. Decía Sara, el cosechar. Es algo que todos los días tenemos que hacer, que no está siendo sencillo para nadie en este tema de la pandemia, por los recortes, por la incertidumbre, porque no sabes cuál va a ser el semáforo la próxima semana. Está siendo difícil, pero el cómo sí podemos generar esta fidelización de talento al interior de nuestra organización. Creo que la mejor manera de atraer talento es generar una marca empleadora. Muchas gracias. Roberto, para finalizar esta etapa de panel, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Guadalupe. Es tu marca empleadora, pero aunado a ello, creo que hay algo también. No prometas algo que no puedes cumplir, entonces tú siempre cumple tu palabra. Eso, como la primer cara que va a ver una persona que viene de fuera, es esencial. Entonces siempre cumple las cuestiones que estás prometiendo, y si no puedes hacerlo, entonces mejor ni lo menciones. Eso es muy importante. Otra cuestión, creo que pues también es una cosa lo que puede hacer la empresa y otra es lo que tú puedes hacer. Entonces, si tú puedes dar más de ti, ¿por qué no hacerlo? Entonces, como bien dices, somos personas, hay alguien que está del otro lado que tiene necesidades, que es sensible, que pues es pensante también. Esa otra persona también merece un poco más, porque seguramente cuando ella trabaja también le exigen más. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros? Desde ahí comienza toda esa cultura. Y creo que sería básicamente todo lo que puedo aportar ahora. Sí. Muchas gracias, Roberto. Stephanie, ¿algo que quisieras complementar? Pues sí, mira, más allá de una recomendación como atracción de talento, es en realidad una recomendación como profesionista de capital humano, ¿no? Creo que tenemos una carrera bien importante, y lo más importante es justo ser empático con la gente en este momento, porque seguramente todos estamos recibiendo muchos currículums diarios, muchos mensajes diarios, y de verdad podemos hacer la diferencia con compartir el currículum, aunque no sea de mi área, con brindarle 5 minutos a la gente de vez en cuando. Yo creo que más que hacia la atracción de talento, sino como profesionistas, ¿qué podemos hacer hoy en día por toda esa gente, ¿no? Y romper con esa cultura que nos tienen a todos súper mal vistos, de es que nunca me contestan los de RH y son súper malos todos. Todo lo contrario, es momento realmente de ayudar y de que nuestros contactos sirvan para que la persona llegue al trabajo que requiere. Encontrar a la persona ideal en el momento ideal, ¿no? Es correcto. Y a veces es en un café, ¿no? Así es. Tomás, ¿algo que quisieras compartirnos adicional a lo que nuestros... El último en el ciclo me da el privilegio de poder decir estoy de acuerdo con todos. Yo creo que puedo resumir diciendo, ¿cuál es la recomendación para la atracción de talento? Cuida tu reputación y cuida tu cultura. El mensaje, por ejemplo, ¿cómo se van y por qué se van los compañeros de tu empresa? Es un mensaje más para los que se quedan que para el que se fue. Es decir, la cultura de la compañía y la reputación se cuida todos los días, y esa es la clave para atraer talento. No hay otra.
Lo han dicho de mil maneras los compañeros, boca en boca, en fin, reconocimientos, premios. Reputación es la clave, yo creo que esa sería mi recomendación para el panel interno. Gracias. Pues, muchas gracias. Pues, ¿cómo ven que son 6:33 de la tarde, hora México, hora Cancún? Y ya fue 1 hora y media de muchísimo conocimiento compartido. Y vamos a ver si, Elba, si tenemos algunas preguntas que nos quieran hacer nuestros invitados el día de hoy. Me gustaría nada más aquí aclarar, dice, ¿podría repetir el nombre del software que mencionó Stephanie, por favor? ¿Star Talent es el nombre del software? No. Correcto, Star Talent y Sí. es de Star Choice. Okay. Ese era. Ok. ¿Cuál es? Bueno, antes había otra aquí. ¿Alguno de ustedes se encuentra en la búsqueda de alguien en reclutamiento y selección? No, lamentablemente ¿De ustedes? tenemos ya las personas, las colaboradoras Es decir, que trabajan conmigo ya tienen un tiempo. Aún así, sí hay vacantes que hemos visto entre colegas, entonces es poco, pero sí hay opciones. Buenas tardes, panelistas. Basada en su experiencia, ¿qué tan confiable les resultaría el uso de bots en el proceso de reclutamiento como hoy en día lo hacen otras empresas? Si quieren, tengo experiencia en la programación de autorrespondedores. Depende mucho de la estructura. Decía el licenciado Tomás, no hay una herramienta que te venga a solucionar el tema de reclutamiento. El gerente de reclutamiento, el director y los reclutadores tienen que tener bien en claro cuál es tu proceso, cuál es el camino a seguir, cuál es tu estrategia de reclutamiento. En mi caso, 100% recomendable los autorrespondedores. Me han ayudado mucho a cortar el tema de captación. Sin embargo, necesitas, para hacerlo correctamente, identificar bien todo tu flujograma de reclutamiento y selección. Trazarlo bien para que puedas generar una muy buena herramienta. Muchas gracias. Ahí entra el encuadre del que había comentado durante la plática, ¿no? Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían? ¿Alguien más tiene algo que comentar de los panelistas sobre este tema? ¿No? Simplemente si los, digamos, si los programas con el mensaje adecuado, eso va a ser lo ideal, que les des no tanto como la bienvenida, porque si no van a pensar que es una persona la que está del otro lado, y si no le contestas, pues a lo mejor va a sentirse ignorada. A lo mejor lo ideal sería solo programar un mensaje adecuado para que se le dé a entender a esa persona que será atendido pues a la brevedad. Es correcto. Ok. Muchas gracias. ¿Cuáles serían los principales indicadores de gestión de reclutamiento para el 2021? No selección, solo reclutamiento. Sí, licenciado. Gracias. Bueno, más que para el 2021, creo que son retos que difícilmente cambiarán y son los que se tienen que medir. Y son lo que llamamos time to fill, que es el tiempo en que se levanta el pedido o se nos hace saber la vacante, y el tiempo en el que decimos está pasando por la puerta. Hay otro indicador que es time to hire, que es el tiempo que pasa desde que te lo piden hasta que lo contratas, que puede ser mucho antes de que pase por la puerta, porque hay países donde piden incluso 2 o 3 meses de periodo de transición y está por contrato y tal. Entonces, bueno, esos dos. Y luego, por supuesto, el índice de qué tan compatible fue esa contratación desde el punto de vista cultural, y eso te lleva un año medirlo, y son los indicadores de liderazgo, ¿no? Que si, por ejemplo, alguien conoce Great Place to Work, lo que se llama Trust Index, y tiene que ver con cada estilo de liderazgo personal, pero puede ser cualquier compañía, cualquier marca y cualquier otro indicador de liderazgo.
Son los del 2021, me parece. ¿Alguien más quiere complementar lo que mencionó el licenciado? Ok, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las aplicaciones básicas que usan día a día como reclutadores, dejando de lado las redes sociales? Creo que eso es ya prácticamente lo que vino a sustituir el correo, WhatsApp y últimamente Telegram. Entonces creo que estas dos herramientas están volviéndose muy poderosas porque prácticamente todo el mundo la tiene y de cierta forma pues puedes crear grupos, puedes crear estrategias de comunicación con este tema, puedes crear mensajes automáticos, etcétera. Entonces creo que eso viene mucho a utilizar como aplicaciones. Hay gente que todavía no se siente tan cómoda utilizándolas porque quieren dejar todo por correo, pero bueno, ahora todo puede quedar por WhatsApp. Realmente no es tanta la diferencia, es el mismo texto. Muy bien, todos están de acuerdo. Este es solo un comentario. Para agilizar el proceso de reclutamiento, los reclutadores deberíamos de apoyar en las referencias, ya que es un tema primordial. Entonces, hablando de reclutador a reclutador. Adelante, licenciada Lupita. Víctor, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. De ahí la importancia de hacer redes de reclutadores. Realmente, por ejemplo, a Sara la conozco de una asociación de recursos humanos hace ya unos ayeres. Tengo muchos colegas que pertenecemos a asociaciones, a redes, y que ya hay esa confianza para compartir el tema de las referencias. No olvidemos que es importante por la ley ARCO tener la autorización del postulante para solicitar y dar referencias para que no tengas ningún incidente. Entonces, es importante, es crucial que lo analices en esta parte de tu proceso de reclutamiento, porque hay empresas que si no tienen la autorización por escrito del postulante, no te pueden brindar referencias porque son datos sensibles. Yo te recomiendo mucho acércate a asociaciones de recursos humanos, a redes, forma tus redes de trabajo, precisamente que se facilita mucho el tema de las referencias laborales. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Dice, ¿cuáles son las principales psicometrías que se utilizan para selección de personal? A ver, ¿quién dice yo? Yo soy la que hablo un montón, perdón. Avance, Stephanie, tú primero. Bueno, pues en realidad es que más allá de decirles cuáles son las principales, que creo que la mayoría hemos trabajado a lo mejor con PsychoWin, con Midot, pues que tengan cuidado como con cuáles ya trabajan, porque hay mucha gente que ya se las sabe de memoria y las contesta como en automático, ¿no? Entonces que busquemos como estas nuevas, por ejemplo, Midot ofrece estas nuevas psicometrías en donde la bajas en tu cel, es un juego y es como mucho más práctico e inclusive es mucho más fácil que el candidato tenga tiempo para contestarlo, ¿no? Entonces, más allá de buscar como algún nombre en específico, buscar esta herramienta que sean de apps, ser bien tecnológicos para que a la gente pues le sea mucho más fácil hacerlas, ¿no? Y no retrasen tu proceso. Yo diría que ahí en el tema de la psicometría es algo bien importante y poner un énfasis en que si no la saben interpretar, también no la tomen como definitiva, porque a veces hay áreas de oportunidad que representan la psicometría y que a veces porque ya salió mal en una cosa, aparentemente esa persona ya no es apta. Yo no comparto eso, por eso haces una muy buena entrevista, por eso evalúas competencias, y si tiene alguna área que no sale tan alto como en otras o que sale bajo, pues a lo mejor ahí es donde hace falta un tema de capacitación, donde hace falta un reforzamiento, porque bueno, realmente una persona no solamente es contestar números, una persona es muy versátil, entonces yo diría que no se basen totalmente en lo que diga la psicometría como apto, óptimo y etcétera, ¿no? Porque bueno, una persona es más que solamente estar contestando preguntas. Al final. Creo Sí, la ¿así? cuestión, perdón, la cuestión de la psicometría tienes que analizar tu perfil de puesto. Regresamos, es el insumo básico. No puedes aplicar cualquier psicometría o una sola psicometría a todas las posiciones que estén dentro de tu organización. Tienen que ser enfocadas, adecuadas, analizadas. ¿Qué es lo que estás rastreando
en el postulante. Y como decía el licenciado Roberto, tiene que estar encuadrada, no nada más por una buena aplicación, sino por una entrevista. Entonces, no se deje nada más decir, bueno, salió bajo en esto, ya está descartado, ¿no? Puede ser que haya una cuestión o un área de oportunidad en la aplicación o la interpretación. No siempre tiene que ver con el postulante los resultados que obtengas de una psicometría. Y Totalmente también analizar si es la psicometría adecuada para el puesto. Fantástico. Víctor, tienes una pregunta. Dice, antes de esto, dice, ¿cuáles son los principales grupos de recursos humanos en los que se encuentran independientemente de... ¿Grupos? ¿Cuáles son los principales grupos de RH en los que se encuentran independientemente de LinkedIn? Pues los grupos que manejan generalmente las asociaciones de hoteles, de turismo, como con todos ellos creo que se podrían acercar para justo unirse a esas redes. Depende de tu estado. Por ejemplo, en Quintana Roo, en Benito Juárez, tenemos Amerita, Precún, GIEC, tenemos varios. Depende mucho tu estado y que te vayas generando o afiliando a alguna asociación de recursos humanos. Hay un mundo, he visto, por ejemplo, en Benito Juárez, que conozco hay como 5 aproximadamente, desde las más posicionadas y que tienen mucho tiempo detrás de haberse formado, como las que están saliendo nuevas. Entonces, la recomendación es que veas tu estado y que rastrees por allá cuál es la asociación que te puede brindar. Ojo, hay algunas que, por ejemplo, te brindan, Precum, por ejemplo, está totalmente enfocada a la cuestión hotelera, entonces buscar también que sea acorde con tu empresa y con tu giro, la asociación a la que vas a pertenecer. Y quizás complementando un poco, recuerden que existe Facebook y muchas de estas asociaciones también tienen sus grupos en Facebook. Entonces tú puedes observar, ver lo que están comentando, lo que están interactuando y si te interesa, pues le das un like para pedir que te acepten, pero tú puedes ver inclusive no solamente localmente, sino nacional e internacional, esos grupos de contacto, que después se volverán WhatsApp o cualquier otra red social, pero Facebook preponderantemente puedes encontrarlos de una manera fácil y rápida para adherirte a ellos. Muchas gracias. Ya comenzaron los comentarios de agradecimiento. Excelentes comentarios, Roberto y Guadalupe, gracias. Muchas gracias, panelistas. Es muy grato escuchar que sus procesos de selección tienen un gran toque humano. Excelente panel de expertos, muy enriquecedor. Felicidades a nuestros panelistas. Víctor. Sí, gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos los panelistas, la verdad, híjole, muy precisos con lo que están diciendo y muy oportunos con lo que estamos viviendo. Voy a ser rápido porque ya va a acabar esto. Quiero hacerles una pregunta rápida. Me tocó un caso hace un par de años en un hotel y quisiera escuchar sus opiniones. Entrevisté a una chica para concierge, llaves de oro, referencias fabulosas. Desafortunadamente no pasó las pruebas psicométricas, ¿sí? La chica, pero muy bien en actitud, en disposición, todo bien. El chico concierge se infartó, pero no pasó las pruebas psicométricas. Desafortunadamente no fue contratada. ¿Qué pensarían ustedes? Dicen que los procedimientos normativas son para adecuarse y para romperse en algún momento. ¿Qué piensan algunos de ustedes? ¿Se me puede decir, por favor? Creo que lo contestó Roberto, pero si mal no recuerdo, es que la psicometría no descarta o no debería de descartar a los candidatos por sí mismos. La psicometría, así como el rapport, así como la entrevista, es una serie de complementos que hacen que tú tomes una decisión. Tu entrevista inicial, la entrevista del jefe, la entrevista de panel, los complementos de psicometría, la forma como están basadas sus referencias. Hay algunas empresas que hacen referencias de 360, es decir, quiénes fueron sus subordinados, sus pares y sus superiores. Y todo ese cúmulo de información, todo ese bagaje cultural que te está ofreciendo es el que puede determinar o no que ingreses.
a veces una prueba psicométrica, como bien lo dijo Roberto, puede ser que estés o que ya sepas las respuestas, como bien lo dijo Stephanie, o que una circunstancia emocional te esté afectando en este momento, en el instante mismo que estás empezando a contestar esa prueba psicométrica. Por lo tanto, no tendría que ser preponderante o exclusiva para tomar una decisión si ingresa o no. Ese es, bueno, es mi punto de vista particular. Perdón. Súper rápido, Sara y Víctor. Gracias. El tema es, ¿importa o no importa el esquema de valores y la cultura organizacional? Teniendo el dato a la vista que te dio la prueba, ¿lo reclutarías, la contratarías a esa concierge? Como por ejemplo, para casa tuya, para cuidar a tus hijos, a tu familia. Es decir, es un tema de valores. Teniendo la información, se infarte quien se infarte. ¿Es compatible o no es compatible? Y nadie se infarta, o sea, realmente es, ¿qué importa? ¿Para qué queremos el dato? ¿Para qué lo pregunté? ¿Para qué lo supe? Ahora que lo sé, lo voy a usar. Si no es compatible, no lo es. No, y gracias, Lick, porque usted está en Great Place to Work. Entonces, usted tiene todo el know-how, pero con la mano en la cintura. Y sí, la chica venía de un 5 y de un 4 diamantes. Y aún así me dijeron, desafortunadamente no se puede. Nothing at all. Pero bueno, es tema, ¿no? De un poco de toma de decisión, ¿verdad? Tema de valores. Stephanie, ¿ibas a comentar algo o está relacionado con lo que ya se ha comentado? Sí, es muy relacionado y en realidad solo complementar. Al final eso, como bien es la psicometría solamente complementa tu entrevista, pero la decisión y la información debería quedarse en recursos humanos, ni siquiera debería pasar, ¿no? Al final solo sería como, bueno, o sea, sí, como dicen, es súper circunstancial. Todas esas pruebas, las psicométricas, el polígrafo, todo eso es muy circunstancial, ¿no? No debería ser como para descartar o no a alguien. Yo diría que apenas estamos comenzando con lo mero bueno de la razón de ser del reclutamiento. Perdón por mi diplomacia. Pero bueno, al respecto del tema, respecto del objetivo de compartir los procesos, las experiencias, creo que ha sido muy enriquecedor, como dice aquí, los comentarios, hay agradecimientos, dice muchas gracias a todo el panel de expertos. Ya no tenemos más preguntas, entonces, licenciada Mari. Pues muchísimas gracias a todos. Bueno, nada más hubo unos comentarios en Facebook. Pues ahí hubo algunos, bueno, nos dieron reconocimientos de muchas gracias. Mencionan que por qué no cambiamos reclutamiento por atracción de talento. Eso nada más es como un comentario. Comentan, licenciado Nicanor, que en Riviera Maya también está la Asociación de Alimar. Y bueno, pues nos dan ahí excelentes panelistas y nos marcan 5 estrellas, o sea, un buen servicio. Entonces, estuvo bien. Y pues agradecerles a todos los, los panelistas de inicio. Muchísimas gracias por su participación, por este tiempo que nos han dedicado y nos han compartido sus experiencias, porque esto mismo nos ayuda, no nada más a nosotros, sino a las personas que nos están escuchando, que tengan un poquito más, se podría decir, como decían al inicio, ¿no? Carnita, para que la puedan aplicar en sus lugares o centros de trabajo. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, no podía faltar, en www.exporh.org, síganos en LinkedIn, síganos en Facebook, para que puedan conocer más de nuestros eventos que vamos a seguir teniendo. El jueves, tenemos un evento que es, pues, ventajas y facilidades del e-learning corporativo. Entonces, bueno, ahorita que está muy de moda la parte del e-learning y que lo comentaba, por ejemplo, Stephanie, que lo comentaba la licenciada Lupita, el licenciado Tomás, el licenciado Roberto, de cómo puedes llegar a la capacitación. O sea, no nada más haces la parte de reclutamiento, ¿no? Sino integras cuando haces después de la contratación. Bueno, este tema, pues viene un poquito aunado con lo que es el e-learning corporativo.
Entonces, y tenemos la próxima semana, construye tu marca personal en pandemia, bueno, en COVID. Entonces, bueno, ahorita que hablaron de marca personal, dije, ay, también se los tengo que comentar. Entonces, bueno, pues es importante, les invito a que se inscriban en nuestra página ahí tiene los eventos, y pues no olviden compartir nuestras publicaciones, que lleguemos más pues a más personas que ven talento humano, de nuestro evento que es Expo RH, que es totalmente gratuito para todos los participantes. Licenciada Elba, ¿algo que quiera agregar? No le escucho. No le escucho. Muchas gracias, muchas gracias. Nada más, compartan sus comentarios en el Facebook y anótennos, o ¿cómo se dice? Compartan sus comentarios y marquen @ExpoRH, por favor, se les vamos a agradecer. Esa es la única participación que les pedimos contributivamente por estos eventos. Bueno, pues les acabo de poner en el chat nuestras redes sociales. Y pues, chicos, pues me gustaron las respuestas del licenciado Roberto. Buena experiencia, felicidades. ¿Cómo lo encuentro en sus redes? Licenciado Roberto. Porras, el licenciado Roberto. Sí, a ver. Ya tiene su club de fans, ya vi. Sí, yo creo que le pediríamos a nuestros panelistas si nos ayudan con su correo electrónico, sus contactos en redes sociales, porque no olvidemos que estamos en un proceso de reclutamiento y selección. Seguramente en alguno, ya sea un contacto o una necesidad, nos podemos apoyar todos, ¿no? Claro que sí. Roberto. Sí. Me encuentran como Roberto Reyes en LinkedIn. Es sencillo. Además de LinkedIn, dijeron. Bueno, ahí estoy, nada más. Bueno, a él solo lo pueden encontrar en LinkedIn. Muy bien, muchas gracias. Muchas felicidades a nuestra moderadora estrella, la licenciada Sara Díaz, licenciado Tomás, licenciado Roberto, también tengo que decir, licenciada Stephanie, muchas gracias. ¿Desde cuándo que ya le habíamos hecho la invitación en LinkedIn? Y licenciada Guadalupe, muchísimas gracias, de verdad que han dado una excelente ponencia, ha sido poder poner en práctica y ver, vivir y compartir esto que nos mueve en el día a día en nuestro mundo, porque sí, en nuestros centros de trabajo, pero finalmente, pues ahora sí es algo con lo que vivimos todos los días, así que padre poder disfrutarlo y lo mejor es poder compartirlo para nuestros colegas como referencia, con las nuevas generaciones también que ya vienen junto con nosotros y que van a ser nuestros herederos, ¿verdad? Muchísimas felicidades y muchísimas gracias. La licenciada María se va a hacer la despedida. Gracias, Estefanici. Gracias, que estén bien. Pues ya sabemos el conteo es de 5 a 1, entonces para que nos vayamos despidiendo. Y pues muchísimas gracias, contamos 5, nos vamos despidiendo, 4, 3, 2, y que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta